Listo. Pues nada, voy a poner aquí. Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar con esto. Déjame checar. Okay. Bueno, vamos a venir con el tema de curvas de declinación. Entonces, las curvas de declinación, ¿de qué nos sirven o qué son? Miren, cuando nosotros estamos, lo que yo les comentaba, cuando estamos haciendo un estimado de la producción, por ejemplo, la producción actual de México, nosotros podemos estimar cuánto nos va a dar, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. Eso es a través de cómo se está comportando la producción petrolera, ¿no? O la producción de un campo o de un pozo. Eso, o sea, las curvas de declinación sirven para cualquier tipo de pozo, ya sea campo, yacimiento, la producción nacional, todo. Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, en la parte inicial, esta parte que tenemos aquí, déjenme ver si puedo rayar aquí. Listo. La parte inicial, ¿qué es esto? Es cuando nosotros empezamos a desarrollar el campo. Una vez que nosotros ya empezamos a desarrollar un campo, que empezamos a trazar ya nuestra estrategia de desarrollo, nosotros vamos a llegar a algo que le llamamos plató, que es esta parte. Esta parte inicial, esta zona, es cuando inicia el desarrollo del campo. Ajá, es decir, que nosotros empezamos a perforar pozos y metemos más pozos y más pozos y más pozos. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros ya hicimos este desarrollo del campo, nosotros ya llegamos a una parte de estabilización, que es esta, que es el plató. Entonces, esto, lo que nosotros buscamos es que lo extendamos lo más largo, el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Para tener una producción estable y así poder tener un buen control de lo que estamos produciendo, es decir, una producción óptima. Una vez que ya nosotros ya llegamos a cierto punto de producción y de desarrollo, entonces nosotros lo que vamos a tener es un momento de declinación, que es esta parte. Esto es lo que nosotros vamos a llamar curvas de declinación. Esta parte, lo que ocurre es que ya empieza a caer tanto la producción como la presión. Ajá. Principalmente la presión del campo, la producción de aceite, de líquidos en general. Entonces nosotros empezamos ya a caer. Esto es a lo que nosotros llamamos curvas de declinación o declinación de un yacimiento, ¿no? Hoy en día, si ustedes se fijan en la producción petrolera de México, nos encontramos en una etapa de declinación. Nos encontramos en una etapa en donde la producción ya va hacia abajo, ¿no? Nosotros llegamos al pico máximo, que fue 3 millones. Déjeme checar a ver si aquí tengo la producción de México. Se los comparto. Para que ustedes observen. ¿Dónde está? Aquí está. Un segundo nada más. Por ejemplo, esta parte. Eso es lo que les comentaba. Observen cómo nosotros vamos subiendo. Esta es la producción de México. ¿Sí? Entonces, aquí lo que ocurre, déjenme ver. Esta es la producción de México. Si se fijan en esta parte, nosotros íbamos en desarrollo, esto es en los 90s. Cuando México empieza a incrementar su producción, más o menos en el 97, después tiene una parte, un periodo de declinación, que es esta zona. Ajá. Posteriormente empieza el desarrollo. Aquí hay que recordar qué ocurrió antes, ¿no? Previamente, en el 78, me parece, fue cuando se empezó a desarrollar Cantarell. Entonces, esta parte viene del desarrollo de Cantarell, toda esta zona.
Luego, posteriormente, viene lo que es el desarrollo de Kumalop-Sap. Kumalop-Sap es en esta zona. Entonces, aquí es cuando empezamos a desarrollar Kumalop-Sap, 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 hasta que alcanzamos este pico. Este fue más o menos en el 2004, este fue entre el sexenio de Fox y el sexenio de parte de Calderón. Entonces, aquí es cuando se desarrolla esta parte, ¿no? Y después de eso, ahora lo que sigue, pues es el proceso de declinación, es decir, que viene esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué viene ese proceso de declinación? Bueno, porque ya los campos, cuando nosotros llegamos a esta zona, que es la zona de declinación, que es aquí en México, nos referimos a campos que ya son maduros. Cuando nosotros llamamos campos maduros, hay varias consideraciones para decir que un campo es maduro. Entre ellas es, por ejemplo, que tiene un alto corte de agua, que la presión del yacimiento ha declinado, que tienes arenamiento, que la producción también pues ya no es suficiente, que estaba en función de la presión también del yacimiento. Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos campos maduros, o también algo que nos define campo maduro es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos costos de producción muy altos. Recordemos que el costo de producción es cuánto nos cuesta sacar un barril de petróleo. Entonces, por ejemplo, a ver, déjame checar aquí que se escucha un poco de sonido. Listo. Entonces, nosotros cuando nosotros tenemos el costo por producción de un barril de petróleo, Dani, a ver, ¿tienes una pregunta? ¿A qué se refiere con arenamiento nada más? Arenamiento es cuando, por ejemplo, tú estás produciendo un yacimiento Ok, ajá. y, y de pronto tienes, ¿no? En algunas partes, por ejemplo, sobre todo cuando son formaciones deleznables, tú empiezas a tener producción de arena. O sea, esa, digamos, cuando tú ya disparaste, la formación no es totalmente consolidada. Entonces, esa, durante la producción de los fluidos, tanto del aceite, del gas, te empieza a acarrear pequeñas partículas de arena. Entonces, eso es a lo que llamamos arenamiento. Hay formaciones que tienen mucho aporte de arena, hasta que te empiezan a taponar todo lo que es la vecindad de la formación. Eso es a lo que nosotros llamamos arenamiento. Arenamiento también, por ejemplo, se puede Ok, dar ok. cuando tú haces un fracturamiento hidráulico y tú le inyectas apuntalante a la formación. Entonces, cuando esa formación empieza a producir, pues como hay un diferencial de presión de mayor a menor, que en la formación tienes mayor y en la parte ya de entrada al pozo tienes menor, empieza a expulsar todo ese apuntalante. Entonces, ese apuntalante, pues no son eh, 2, 3 metros de apuntalante, ¿no? O sea, estamos hablando ya de metros cúbicos. Bueno, estamos hablando de, no son centímetros cúbicos, ¿no? Sino son metros y metros y metros cúbicos. Entonces, hay ocasiones en las que la arena te puede llegar a taponar todo el pozo, de tanta arena que se produce por una formación. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos arenamiento. Cuando los pozos empiezan a arenar, empiezan a bajar su producción. ¿Por qué? Porque pues es una restricción al flujo, ¿no? Ok. Entonces, sí, Gracias. eso, listo. Entonces vamos a seguir. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos eh, arenamiento y es lo que llamamos eh, yacimiento o campo maduro, ¿no? Entonces, lo que les comentaba del costo de producción, hoy en día, por ejemplo, tenemos costos de producción muy altos, sobre todo en los nuevos yacimientos que se han descubierto, porque son yacimientos de alta presión, alta temperatura, yacimientos que apenas están en desarrollo, como lo es Isachi, que es el campo insignia de este, pues de esta, vamos a llamarlo de esta administración. Está Isachi, está Ita, está Keski, son campos nuevos, son campos que apenas tienen 2 o 3 pozos, o incluso algunos solo tienen el pozo exploratorio. Entonces, todos estos campos, como están en desarrollo, tienes que invertir en infraestructura, en plataformas, en ductos, en la perforación de pozos,
en personal, en toda la parte técnica. Entonces, todo esto incrementa el costo por barril. Entonces, lo que ocurre es que este costo por barril de petróleo es muy alto y puede llegar a ser pues hasta de 30, 40 dólares. Si ustedes observan, por ejemplo, los yacimientos no convencionales allá en Estados Unidos, esos tienen costos de producción muy altos, que pueden tener hasta costos por arriba de los 40 dólares por barril. ¿Por qué? Pues porque son campos que apenas están en desarrollo y que necesitan fracturamiento hidráulico, que necesitan todas las instalaciones superficiales, y este costo por barril pues es bastante elevado. Entonces, lo que ocurre aquí es, pues que por ejemplo, hoy en día nosotros estamos viendo que el costo del precio del petróleo, por ejemplo, en la mezcla mexicana, es de 20 dólares por barril o hasta menos, ¿no? Ya llegamos a tocar el tope hasta de los 15 dólares por barril. Entonces, lo que ocurre aquí es que, pues, si ustedes tienen un costo por barril de 40 y tienen un costo por barril de 40 y nuestro precio del barril es de 15 dólares, pues eso es algo que llamamos yacimiento maduro o campo maduro, porque el costo de producción es más alto que lo del precio del barril. Entonces, en ese momento, el yacimiento se tiene que cerrar o los pozos se tienen que cerrar. Por eso es que Estados Unidos pues va a cerrar muchos pozos, México tiene que cancelar varios proyectos y bueno, alrededor del mundo pues esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos que estar cancelando proyectos, tenemos que estar cancelando, cerrando pozos que que no son rentables por el costo de producción. Entonces, bueno, eso es lo que llamamos yacimiento Aún maduro. así está silenciado, ¿no? Oh, listo. Entonces, retomando lo anterior, nosotros a partir de lo que son las curvas de declinación, podemos llegar a hacer esta estimación. Ajá, y lo que nosotros podemos estimar es en qué momento, por ejemplo, nosotros vamos a dejar de tener un yacimiento rentable. Entonces, lo que les estaba explicando, por ejemplo, hay algo que aquí que se llama límite económico, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una producción. Entonces, vamos a suponer que la producción actual o el costo por barril vamos a ponerle de Ixachi, que es uno de los campos ya más desarrollados a nivel nacional y desde los nuevos campos, ¿no? Entonces, vamos a ponerle que este sea el costo por barril de 30 dólares por barril. Sí, 30 dólares por barril. Y en este momento, nosotros tenemos alrededor a nivel nacional, por ejemplo, la mezcla mexicana. La mezcla mexicana. Oh, listo. La mezcla mexicana de exportación. Disculpen ustedes, pero. Ya. A ver, un segundo que. Ah, ya. Entonces, la mezcla mexicana MME está en más o menos, vamos a ponerle 15 dólares por barril. Listo. Exactamente está en 16.06.
Vale, entonces 16.06, ¿no? 16.06. Entonces aquí la pregunta es, esto definitivamente ya no es rentable. Entonces, el límite económico que estamos estableciendo, lo que les comenté aquí, este límite económico va a ser el precio actual de la mezcla mexicana. Ajá, entonces este va a ser 16.06. Es decir, que abajo de esto, nosotros vamos a dejar de tener un campo rentable. Y ahora observen, si el costo por barril es de $30 por barril, entonces totalmente esto ya no es rentable. Entonces eso es a lo que nosotros llamamos límite económico. Ajá, muy bien. Entonces, por eso es que muchos de los campos han alcanzado su límite económico hoy en día. No es que ya no se puedan explotar nunca más o que ya no se vayan a poder abrir nuevamente esos campos, pero como el costo de producción es muy alto, en este ejemplo es $30 por barril, entonces nosotros tenemos que cerrar pozos y tenemos que cerrar algunos yacimientos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un límite económico o un costo de producción mayor al límite económico, porque si no, es como si ustedes estuvieran vendiendo, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que están vendiendo azúcar y a ustedes les cuesta comprar el azúcar 15 pesos y de pronto la gente les dice, ¿sabes qué? Pues yo te voy a pagar 10 por el azúcar. Eso es a lo que nosotros llamamos límite económico. El límite económico es lo que a ustedes les está costando 15 pesos. Pero si alguien, la gente les dice, te voy a pagar 10 pesos, entonces ya no es rentable. Obviamente ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues yo prefiero dejar de venderte azúcar que seguir vendiéndote azúcar porque ya no me es rentable. Entonces eso es lo mismo pasa en la industria petrolera. Ajá, entonces eso es a lo que llamamos límite económico. Muy bien. Ahora, esto se quedó aquí. Listo. Muy bien. Ahora, hay otros yacimientos u otros campos que ustedes van a ver que pues tienen este comportamiento, ¿no? Es el desarrollo y este plató no es muy alto y lo que nosotros tenemos aquí pues es una declinación, ¿no? Esta parte. Entonces, aquí esto que ustedes trazaron, esto que se puede trazar aquí, que está trazado con línea punteada, es la tendencia que está presentando la declinación del campo. Entonces, esta tendencia nosotros la podemos estimar matemáticamente para poder saber en qué momento, primero, estamos alcanzando el límite económico que está aquí trazado. Y segundo, por ejemplo, vamos a suponer que aquí estuviéramos en el 2020, en el 2020, ¿no? Y a mí me dicen, ¿sabes qué? Necesito que estimes, vamos a suponer que esto sea la producción nacional, y me dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que estimes qué va a ocurrir en el 2036, es decir, aquí. Entonces yo lo que hago es utilizar modelos matemáticos para que me digan, ¿sabes qué? A ver, ¿cuánta producción vamos a tener en el 2036? Yo a partir de la curva de declinación la trazo y entonces yo puedo tener pues más o menos unos vamos a decir 140 millones de barriles, 140,000 barriles, ¿no? Vamos a suponerlo. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer a partir de las curvas de declinación. Poder hacer estimaciones y a la vez recuerden que hay algo que se llama NP o que es producción acumulada. La producción acumulada, pues acuérdense que es la suma de lo que se ha ido acumulando de la producción desde que inicia el proceso de explotación hasta cualquier punto que yo establezca. Ajá. Entonces, por ejemplo, pues es como si ustedes estuvieran sacando agua, ¿no? De un tinaco y la están vaciando en una tina. Entonces ustedes sacan la cubeta del tinaco y de repente la vacían en la tina.
Lo que tenga la tina es producción acumulada, es decir, cuánto le he sacado al tinaco. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos producción acumulada. Y nosotros, bueno, pues lo vamos a nombrar con la letra NP. Con esto. ¿Dudas hasta aquí? Ok, perfecto. A ver, si le pueden ahí levantar la mano, si tienen alguna duda, y ya. ¿Listo? Entonces. A ver, Daniel. Listo. Yo no entendí muy bien lo de producción acumulada, lo de NP. Ya. Por ejemplo, tú empiezas a producir. En este punto. En esta zona. Entonces, de este año a este año, por ejemplo, tú con tus barriles por día, Okay. tú estás produciendo 30 barriles por día, ¿no? Entonces, esos 30 barriles por día, tú los produces durante un año. Vamos a suponer que es este punto. Ajá, Okay. este cacho. Entonces, serían 30 barriles por día por, vamos a ponerle 30 días, ¿no? En promedio. ¿Sí? Y luego, ya produjiste en un mes, ¿cuánto es? 900, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la producción acumulada. Tú en un mes son barriles en un mes, ¿no? 900 barriles en un mes, ¿sí? Okay. Ahora, si en un año tú tienes 365 días o 12 meses, esto lo pones por 12, ¿no? Entonces son Ajá. 900 por 12, son 10,000. Ups. Son 10.800 barriles, ¿no? 10.800. 10,800 barriles. Eso es lo que vamos a llamar NP. Ajá, tú has acumulado 10,800 barriles en lo que va de este año, ¿sí? Y ahora vamos a suponer que esto, Okay. Yeah. otro año más, ¿sí? Tú tienes otro año más. Entonces el cálculo sería lo mismo, ¿no? Entonces, al segundo año, tú vas a acumular 10,800 más 10,800, que eso te daría 21,600. Entonces, Okay. NP al año 2 Uh-huh. va a ser de 21,600. 21,600 Okay. barriles. Ajá. Eso es lo que nosotros llamamos producción acumulada. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿sabes que en el 2036 cuántos barriles voy a tener de producción acumulada o cuál va a ser mi producción acumulada al 36? Entonces yo lo que tendría que hacer es, suponiendo que la declinación sea constante y que tu producción sea constante, pues tú podrías decir, ¿sabes qué? Pues 21,600 por 36. Ajá, por 36 años. Pero esa producción pues va a ir variando, ¿no? Va a ir variando en este punto. Entonces, tú vas a tener que ir sacando la producción que has acumulado en cada tramo, es decir, por año, en cada sección. Y bueno, la producción de la suma de cada año, pues va a ser tu producción acumulada al 36. Entonces, esa producción acumulada pues puede ser anual, puede ser mensual, puede ser seccional, no sé, todo depende. ¿Sí? Pero eso es producción acumulada. Okay. Gracias, profe. Listo. Entonces, Iván, a ver, listo. Sí, yo tengo una pequeña duda. Por ejemplo, lo que nos acabas de explicar, más o menos es el ejercicio, ¿no? Que nos dejó de tarea. El ejercicio de tarea. No, ahorita estamos ya en otro tema y son temas totalmente diferentes. Esto es cuando tú ya tienes producción y ya empiezas a declinarla.
O sea, tú empiezas a tener una caída de presión y una caída de producción. En la tarea, lo que ocurriera, por ejemplo, al momento, ¿no? O sea, como la declinación es de lo que ocurre en, por ejemplo, en 2, 3, 4 o 5 días. Las curvas de declinación son Ok. anuales, ¿no? Son a muy largo plazo. Sí, estos periodos son totalmente a años, ¿no? O sea, eso es lo que tú vas a estimar, por ejemplo, en años. O también lo puedes estimar en meses o en días, ¿no? Pero normalmente se estima a años esto. Ajá. Y lo de la tarea es, por ejemplo, tú tienes un pozo y es qué tanto cae, pero por ejemplo en un día la presión, y es lo que ustedes van a estimar, sino cómo se comporta la presión, pero en un día o 2 o 3 días, nada más. Ajá. Y ese comportamiento de presión es el que ustedes van a analizar. Pero no tiene, Vale, en muchas realidad, gracias. sí, es diferente a lo que es el comportamiento de declinación del yacimiento. ¿Sí? Sí. Listo. Vale. Vale. Entonces, si quieren, acabando esta parte, cuando terminemos ya lo que vayamos a ver hoy, aclaramos un poco de dudas de lo que es daño. Nos regresamos y ya ponemos la presentación de daño y la revisamos. Entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, eso es. Entonces ahora hay que recordar que nosotros durante la producción tenemos algo que se llama recuperación primaria o recuperación secundaria o recuperación terciaria u otra cosa que se llama EOR, ¿no? Recuerden que no es lo mismo recuperación terciaria que EOR o IOR, ¿no? Entonces, esta parte es la recuperación primaria, ¿sí? La primera parte. Es decir, cuando nuestro yacimiento es fluyente. Esta parte es fluyente. Fluyente, ¿no? Fluyente natural. Es decir, que nosotros necesitamos solamente la energía del yacimiento para llevar los fluidos del fondo hasta la superficie. Una vez que nosotros ya terminamos de fluir ese pozo, observen la producción va cayendo. Ajá. Si yo no le hiciera nada al campo, si yo lo dejara caer, y ya, y yo no le hiciera o sea, no lo tocara, simplemente así con los pozos que yo perforé, pum, hago que empiece a producir, se comportaría de esta manera, ¿no? Y tendríamos una NP, ¿sí? Pero ahora, pues yo digo, ¿sabes qué? Pues vamos a meterle sistemas artificiales, vamos a meterle, por ejemplo, recuperación secundaria. Entonces yo aquí también le inyecto algo que se llama inyección de agua, ¿no? Le pongo inyección de agua. Entonces eso pues puede extenderme la vida del yacimiento. Entonces vamos a suponer que yo le empiezo a inyectar agua y yo llego a esta parte. ¿Por qué? Porque yo le empecé ya a adicionar energía a lo que es el yacimiento, ¿no? Entonces vamos a llamarle recuperación secundaria. Ajá. Entonces, si nosotros vamos de recuperación primaria, secundaria, nosotros podríamos llegar al proceso de recuperación terciaria, que sería ya la inyección de CO2, la inyección de, por ejemplo, bacterias, la inyección de gas miscible, Surfactantes. la inyección de, por ejemplo, algún método térmico. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos lograr con la recuperación mejorada. Y aquí observen que cada uno de estos, como estamos alargando el tiempo de declinación, observen que aquí venía declinando. Yo le metí el proceso de recuperación secundaria y logré levantar la producción nuevamente y empieza a declinar, sí, pero ya no con la misma tendencia que traía, ¿no? Ahora, yo le meto la recuperación terciaria, que es esta parte, y yo vuelvo a levantar producción
y vuelvo a hacer que caiga, ¿no? Es decir, que yo le puedo estar sacando y sacando y sacando más. Y luego nuevamente yo le meto otro proceso de recuperación mejorada y entonces vuelvo a hacer que levante la producción y a detener este ritmo, ¿no? Entonces, en lugar de yo acumular este NP que yo tenía aquí considerado, pues yo puedo ir incrementando el NP, ¿sí? Si nosotros incrementamos el NP, recuerden que esta N, que es el volumen original, eso es lo que nosotros ya tenemos. Ajá. Nosotros ya lo tenemos ahí en el yacimiento, es lo que nosotros queremos sacar. Entonces, lo que nos interesa es sacar, y como todo lo que nosotros acumulemos es esto, NP. Entonces, hay algo que se llama factor de recuperación. Ese factor de recuperación está en función de la producción acumulada entre el volumen original. Es decir, es una relación. Entonces, nosotros lo que necesitamos incrementar es este factor de recuperación. Es decir, mientras más NP tengamos, va a estar en función de la N. Entonces, mientras más cercano a 1, quiere decir que si nosotros nos acercamos mucho a 1, quiere decir que estamos sacando el 100%. Mientras más bajo sea este FR, quiere decir que estamos muy alejados de esta N, de esta NP, es decir, NP mucho menor que N, quiere decir que estamos muy alejados de lo que es el volumen original. Entonces, lo que nosotros queremos siempre es recuperar lo más que se pueda de ese volumen original. Ahora, aquí viene algo interesante. Hay ocasiones en las que no iniciamos con una recuperación primaria, ¿sí? O hay ocasiones en las que no se sigue el proceso de recuperación secundaria, es decir, no son uno tras otro. Por eso es que no le llamamos recuperación terciaria en muchas ocasiones, sino le llamamos EOR, que es esto. ¿Qué es EOR? Es Enhanced Oil Recovery. Es decir, que el método de recuperación mejorada nosotros lo vamos a aplicar desde que ya descubrimos el yacimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay yacimientos que tienen una alta viscosidad. Entonces nosotros tenemos que aplicarle un método térmico para poder reducir esta viscosidad. Elevamos la temperatura en el yacimiento, reducimos esta viscosidad y nosotros podemos explotar el yacimiento. Pero entonces en ese momento nosotros ya no estamos teniendo una recuperación primaria, que la recuperación primaria dice, ¿sabes qué? Pues es la energía suficiente para que el yacimiento lleve los fluidos del fondo a la superficie. Sino que como no tenemos esa energía, porque los fluidos no llegan hasta la superficie por la energía propia del yacimiento, pues le metemos esta parte que es el EOR. Ajá. Entonces, por ejemplo, en Canadá, allá se aplica mucho este EOR. ¿Por qué? Porque allá se tiene bitumen y allá tenemos API menores a 10, es decir, a ese aceite extrapesado. En ocasiones lo que son las arenas bituminosas llegan a tener API hasta de 4. Ajá. Entonces un API de 4 es como si fuera un chapopote. Entonces, definitivamente, si nosotros tenemos un chapopote en el fondo, que en realidad no es al fondo, ¿no? Allá las profundidades son de 400, 500 metros, por eso es que no tiene tanta temperatura y por eso es que el aceite pues es tan pesado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este tipo de API, nosotros definitivamente tenemos que meterle EOR para poder reducir esta viscosidad y así poder producir los pozos. Entonces, esto es lo que les comento, que no necesariamente tenemos que ir etapa por etapa, es decir, no necesariamente tenemos que ir de aquí, luego a la secundaria y luego a la terciaria. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de la producción de un campo en donde observen el plató inicial,
se mantiene bastante sostenido. Esta parte es la etapa de desarrollo. Inicia a desarrollarse. Una vez que el campo ya va declinando, aquí tenemos lo que se llama irrupción de agua. Entonces, cuando empieza a declinar, tenemos una curva de declinación, ¿sí? Que sería esta, por ejemplo. En este momento, aquí se le aplica un método diferente, puede ser de algún sistema artificial o algo, y nosotros podemos cambiar la declinación que ya traíamos. Entonces aquí, nuevamente, nosotros cambiamos la declinación y volvemos a tener otro tipo de declinación. Es decir, que a lo largo de toda la historia de producción, nosotros podemos tener diferentes declinaciones. Ahora, en este punto, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un tipo de declinación, pero aquí iniciamos algo que se llama la inyección alternada de gas y agua, que es el WAC. Ajá, este WAC. Entonces inicia este WAC y si se fijan traíamos un ritmo de declinación. Por ejemplo, aquí traíamos este ritmo de declinación y nosotros al empezar el WAC, nosotros cambiamos este ritmo de declinación y lo suavizamos un poco, ¿no? Eso lo que nosotros nos va a dar es, pues, como les comenté, incrementar NP y si nosotros incrementamos NP, nosotros incrementamos FR. Ajá. Entonces aquí hay, lo que dice aquí es que hay un pequeño plató que es debido a la inyección del WAC o IOR, ¿no? Que es el proceso de IOR. Sí, entonces para eso es que nosotros siempre tenemos que estar analizando y analizando y analizando los campos. Por ejemplo, Cantarell. Cantarell, en teoría, es un yacimiento maduro, es un campo maduro, es un campo que ya tuvo inyección de agua, ya tuvo inyección de gas, y en teoría pues ya es un campo que pues está en etapa ya prácticamente de declinación, ¿no? Sin embargo, hoy en día hay estudios de IOR para hacer la inyección de desplazamiento doble, que sería este WAC. Entonces esos estudios están en desarrollo y lo que se pretende pues es incrementar esto, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tengamos este comportamiento de Cantarell. Si nosotros le metemos ese proyecto que está en proceso, pues nosotros podremos hacer esto, ¿no? Y reducir la declinación y poder recuperar más producción. Ajá. Entonces, para eso es lo que se hace. Entonces, a partir de esto, a partir de esta parte, nosotros podemos hacer estimaciones. Ajá. Estimaciones de cómo se está comportando, cuánto vamos a recuperar. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto nos hubiera dado si hubiera sido así? ¿Cuánto nos hubiera dado si hubiera sido esto? ¿Cuánto nos hubiera dado si hubiera sido solo esto, ¿no? Este tipo de declinaciones. Bien, entonces, eso es a lo que nosotros vamos a llamar curvas de declinación. Entonces, hay muchas razones por las que puede declinar la producción de un campo, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba. Puede ser ya sea por la presión, puede ser por la invasión de agua, puede ser por el arenamiento, puede ser por altos ritmos de producción de los fluidos, o sea, del gas, del aceite, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto cambie? Bueno, pues lo que les comenté, que es la inyección de agua, la inyección bueno, estos son métodos de recuperación mejorada, que son polímeros, surfactantes, etcétera, ¿no? Entonces, son muchas aplicaciones. Podemos meterle, por ejemplo, también sistemas artificiales, podemos meterle métodos de recuperación secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer. El otro es el precio del mercado, es lo que les había comentado. Y bueno, nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, pues me refiero, por ejemplo, en ocasiones pues se hacen terminaciones dobles, terminaciones inteligentes, se producen en commingle. Commingle es, por ejemplo, cuando, alguna vez creo que se los platiqué, que tenemos el,
el campo, tenemos el yacimiento. Déjame ver si aquí hay un pizarrón. Bueno, no importa. Tenemos esto. Por ejemplo, tenemos varios cuerpos de formaciones que tienen hidrocarburos. Estos están aislados en esta parte por lutitas, vamos a suponer. Entonces, un commingle, disparamos aquí, disparamos acá, producimos este y producimos este. Tenemos aquí nuestra tubería. Y producir en commingle quiere decir que produzco dos yacimientos al mismo tiempo o dos cuerpos al mismo tiempo. Ajá. Todos producen a través de la misma tubería y al mismo tiempo. En muchas ocasiones, pues nada más a veces producimos uno y después el otro. Entonces la producción commingle es esto, ¿no? Lo que llamamos commingle. ¿Listo? Entonces, esas son nuevas tecnologías. Meter, por ejemplo, terminaciones inteligentes. Meter también terminaciones dobles, terminaciones horizontales. A todo eso se refiere esta parte, ¿no? De nuevas tecnologías. Entonces hay diferentes formas de realizar los cálculos volumétricos. Cuando nosotros nos referimos a cálculos volumétricos o al OOIP, que es lo que nosotros conocemos como N, o es el original oil in place, eso es lo que esto significa. Original oil in place. Es este volumen original, nos referimos a esto, ¿no? Entonces, algo que a veces cuesta mucho trabajo es la estimación de este dato. ¿Por qué? Porque no tenemos información suficiente, porque los campos, por ejemplo, están en desarrollo, porque realizamos sísmica y en esa sísmica nosotros reinterpretamos y encontramos nuevas estructuras. Entonces, esta N puede ir cambiando, una N no es constante normalmente. Se puede ir actualizando, se puede ir encontrando nuevos valores. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que estimar, porque a partir de esto nosotros vamos a realizar nuestra estrategia de producción. ¿Cuánto tenemos en el fondo? Pues cuánto queremos sacar y cómo lo queremos sacar. Entonces, para estimar esta N, nosotros tenemos diferentes métodos. Uno es el método volumétrico, otro es el método de balance de materia o la ecuación de balance de materia, otro es la simulación y otros son las curvas de declinación. Entonces, cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, por ejemplo, en el caso del método volumétrico, se estima a partir de registros estáticos y de análisis de núcleos. Ajá. Entonces, con esa información que pues esa prácticamente nosotros la tenemos cuando perforamos un pozo, eso pues tenemos bajo costo porque pues prácticamente nosotros lo estamos realizando mientras nosotros estamos evaluando los yacimientos. Entonces, a partir de ahí, nosotros hacemos y estamos considerando como si el yacimiento fuera un volumen. Es decir, como si fuera un receptáculo. Pero aquí lo que ocurre, bueno, que tiene algunas desventajas, que como no tenemos mucha información, pues tenemos alto grado de incertidumbre en mucha información, ya sea en K, en la porosidad, en el tipo de propiedades de los fluidos, etcétera, ¿no?
Y otra cosa que con este método volumétrico nosotros no podemos estimar historias de producción, es decir, no podemos hacer análisis a corto o a mediano plazo. Y bueno, si nuestro yacimiento es muy heterogéneo, como nosotros estamos cortando nada más un núcleo de una zona y tenemos solo un registro estático, vamos a suponer que este sea el yacimiento y nosotros solo estamos aquí y que esto mida 10 kilómetros y nosotros aquí solo hacemos un pocito, toda esta parte pues tiene incertidumbre porque solo estamos cortando núcleos de esta zona. Listo, entonces, eso es la parte de volumetría. La otra sección es... ¿Hasta aquí alguna duda? Chica. No. Ok, cool. Ahora viene lo que es balance de materia, ¿sí? Entonces, balance de materia, pues también tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre algunas de las ventajas, por ejemplo, es que es de bajo costo también, porque con la misma información que nosotros estamos determinando a partir de los núcleos, que estamos determinando a partir de los registros de geofísicos, y además de que nosotros ya tenemos, por ejemplo, datos PVT e historia de producción, si nosotros tuviéramos esta información, bueno, pues nosotros podríamos obtener ese balance de materia, ¿no? Que el balance de materia lo que te dice es que lo que entra, pues es igual a lo que sale. Entonces, pues, si es así, dices, bueno, pues está sencillo, ¿no? O sea, si tuviera inyección de agua o si tuviera, por ejemplo, algún acuífero, pues prácticamente lo que desplaza el acuífero es igual a lo que vas a producir, más lo que considere los mecanismos de empuje, ya sea de empuje roca fluidos, todo eso, pues lo que sacas es lo que produces, ¿no? Bueno, lo que empujas es lo que produces. Entonces, aquí algunas de las desventajas es que pues no se puede aplicar factor de recuperación, ¿sí? Más bien, se puede aplicar el factor de recuperación, pero este factor de recuperación no es tan fácil estimarlo con el método de balance de materia. Entonces, nosotros con el método de balance de materia vamos a calcular las reservas, pero como necesitamos aquí un factor de recuperación que nosotros todavía no logramos estimar, entonces es complicado calcular estas reservas. Y otra cosa, bueno, también que se tiene que aplicar, pues, en yacimientos relativamente homogéneos. Es decir, que si nosotros... El problema de un yacimiento heterogéneo es que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro yacimiento y vamos a suponer que sea como los de Chicontepec, que son... se llaman... Compart, eh, compartimesados, me parece. O que son arenas lenticulares, ¿no? Así sí, son arenas lenticulares. Entonces vamos a suponer que tenemos esto. Estas son las arenas que van a producir hidrocarburo. Todo esto va a producir hidrocarburo. ¿Sí? Todo esto está lleno de hidrocarburo. Lo demás es solo roca, ¿no? Esto no cuenta, esto no cuenta, esto no cuenta. Entonces esto no cuenta, ¿no? Entonces, estas pequeños lentes que tenemos, si esta parte es homogénea y yo, por ejemplo, bajo aquí mi pozo y corto este núcleo, yo lo que estime aquí, pues no va a ser igual a lo que estime en este lente, en este lente y en este lente, ni en este lente, ¿no? Entonces, por eso dice que los yacimientos pues tienen que ser relativamente homogéneos para que lo que yo estime en uno pues sea similar a lo que yo estime en el otro tipo de yacimiento, ¿no? O que lo pueda estimar a todo lo largo del yacimiento. Es decir, que yo puedo hacer una estimación en toda esta parte. Muy bien, entonces este puede, bueno, aquí es importante pues que esta balance de materia pues se aplica para ya sea para gas o aceite, ¿no? Entonces, a ver, sí, ¿dónde está? Ya bajo la mano.
Daniel. Oye, profe, ¿no está hablando o no escucho yo? Sí, yo tampoco escucho. Por dos. Somos dos porque yo también no escucho, güey. Yo tampoco no se escucho escucha nada, solo me nada. escucho un pitillo. Yo tampoco Sí, escucho no se nada. escucha nada, Yo profesor. escucho un silbido. Ándale. Yo pensé que era mi internet, pero mis datos están bien, profe. Creo que ya todos Escucha, profe. porque yo tampoco escucho nada. Ay, qué horror, ¿qué es ese sonido? WhatsApp. A ver ahí. Ahí ya se escuchó. Ok. Ya. Correcto, ya todo bien. Ahora sí ya, profe. Listo, ahora sí. Eh, Vale. Entonces, le estaba diciendo de la parte de lo que es simulación numérica de yacimientos, que es más costoso. Es más costoso. La simulación numérica de yacimientos, involucra una ecuación de balance de materia, una ecuación de difusión y una ecuación de estado. Entonces, esta ecuación de estado, pues viene igual del cálculo anterior, ¿no? De lo que es la ecuación de balance de materia. Pero ahora aquí, algo que es importante
la simulación numérica lo que hace es dividir el yacimiento, por ejemplo, considerar en diferentes secciones, y lo que hace es hacer una cuadrícula, ¿no? Entonces, a cada uno de los cuadritos le asigna propiedades. Le asigna una propiedad PVT, le asigna propiedades de permeabilidad, transmisibilidad, porosidad, etcétera, ¿no? Y cada uno se le asigna. Entonces, pues eso lleva bastante tiempo y es bastante costoso. Sin embargo, pues un yacimiento se puede modelar en 3D, como el que tenemos aquí. Entonces, aquí realmente, pues lo que podemos observar, pues es todo lo que es el yacimiento, ¿no? La parte azul, por ejemplo, es el agua. Aquí son las propiedades de la roca, de los fluidos, depende de la propiedad que nosotros queramos ver. Pues la vamos a mirar aquí en esta simulación de yacimientos. Pero una de sus desventajas, una de las desventajas que tiene, pues es que es en ocasiones muy complicado crear el modelo, dependiendo del tipo de campo. Por ejemplo, un campo como Chicontepec, que les comentaba que son arenas lenticulares, pues es realmente difícil crear ese modelo. Un campo homogéneo, un campo que tiene pues características muy similares en todas partes, que tiene mucha información, pues se puede crear este modelo, ¿no? Pero dependiendo del campo es la complejidad del modelo. El modelo demanda bastante tiempo y bastantes especialistas, es decir, que también es costoso. ¿Por qué? Porque pues tienes geólogos, geofísicos, petroleros, bueno, todos estos especialistas. No tienes solo un geólogo, tienes dos, tienes quizás dos geofísicos, dos, tres petroleros, y para poder crear este modelo, ¿no? Entonces, eso aparte es costoso. Y pues también, esta es una frase que se usa mucho cuando uno está realizando un modelo, que dice rubbish in, rubbish out, ¿no? Que es basura le metes, basura tendrás, ¿no? Mientras más basura le metes, más basura vas a tener. Entonces, eso es lo que es la simulación numérica de yacimientos. Y ahora viene la parte que es de curvas de declinación. Las curvas de declinación, pues es lo que estábamos viendo anteriormente. Las curvas de declinación nos ayudan a predecir comportamiento futuro, nos ayudan a predecir, por ejemplo, a obtener la producción acumulada a tiempos definidos. Si yo quiero saber qué va a pasar en 5 años, en 10 años, en 15 años. Si ustedes recuerdan, en los ejercicios de IPR Futura, nosotros utilizamos algo que se llamaba declinación para obtener la presión futura. Eso es algo que se obtiene a través de las curvas de declinación. Recuerden que yo les había puesto algo que se llama DI. De hecho, venía algo similar en el examen, que es esta DI. Y que esto era para determinar cuánto va a declinar la presión en un cierto tiempo, ¿no? Entonces, eso es a través de las curvas de declinación. Las ventajas, pues, es que son de bajo costo. ¿Por qué? Porque, como les comenté anteriormente, pues es a través de la historia de producción del campo. ¿Sí? Entonces, estas curvas de declinación, pues, consideran esta historia de producción. Y, pues, normalmente en cualquier campo, en cualquier pozo, nosotros tenemos un histórico de producción porque pues, lo estamos registrando con el tiempo, ¿no? Las desventajas, pues que no considera las características del yacimiento como tal. ¿Por qué? Porque solo se basa en lo que es la historia de producción. Entonces no considera si es homogéneo, si es heterogéneo. Lo único que considera es, ¿sabes qué? El yacimiento declinó de esta forma y listo. Entonces, en muchas ocasiones, si nosotros tenemos bajas permeabilidades y yacimientos con muchas capas, pues es difícil estimar el comportamiento del yacimiento. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tengamos un yacimiento o un cuerpo aquí, un pozo, por ejemplo, que tiene varias capas, ¿no? Vamos a suponer que produce, está aislado,
este produce y este produce. Pero el comportamiento que tenga este puede ser diferente al que tenga este y al que tenga este, ¿no? Entonces, digamos que la producción venga de esta forma. Entonces, si digamos que estamos considerando la producción de los tres, alguno de ellos se puede empezar a comportar diferente. Entonces ya no tenemos un comportamiento estable. Entonces, en ese punto es difícil estimar una curva de declinación en esta zona, ¿no? Por eso dice que es difícil en yacimientos multicapas. Muy bien. Entonces, déjame borrar esto. Listo, entonces vamos a seguir. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, nosotros es lo que vamos a obtener y que vamos a llamar Decline Curve Analysis. Ajá, entonces, o DCA. Entonces, lo que involucra son básicamente tres factores. Una producción inicial, una curvatura de declinación y un ritmo de declinación. Entonces, si nosotros podemos ver aquí, lo que nosotros estamos estimando es, por ejemplo, aquí estos son puntos de producción, ¿sí? Pero entonces nosotros a partir de esta curvatura que estamos teniendo, podemos hacer estimaciones. A este tipo de curvatura que se está dando en esta sección, en esto, lo borro. Esta curvatura la vamos a llamar B. Ajá, exponente B o constante B. Sí. Entonces esa B la utilizaremos más adelante. Ahora, aquí esto que es la declinación o el ritmo de declinación, observen que es la variación del gasto respecto al tiempo. ¿Sí? Es una proporción. Entonces, lo que nos dice es qué tanto está declinando nuestro gasto respecto al tiempo, ¿no? Muy bien, entonces, nosotros a este tipo de curvas la vamos a definir como curvas de ARPS. Entonces, cuando ustedes consulten la literatura, pueden consultar como curvas de ARPS o como Decline Curve Analysis o como curvas de declinación. Ajá. Entonces, bueno, a partir de esto, ARPS, que fue la persona que empezó a aplicar este modelo, que a la fecha se utiliza, pues definió diferentes constantes, ¿no? Entre ellas es que esta rapidez de declinación y esta constante B, ¿no? Ahora, haciendo todo el proceso matemático, que no nos vamos a meter aquí a explicarlo porque, bueno, pues ya viene aquí explicado, entonces no tendría caso. Llegamos a esta parte, que esto es lo que más nos va a interesar, ¿no? A esto. Ajá. Esto es lo que nos interesa. Este es la forma en que a partir de la integración y de encontrar la integración desde DI hasta D, que es decir, desde la declinación inicial hasta una declinación ya definida, nosotros vamos a encontrar esta expresión que nos dice que DI es la declinación inicial y esta D es una declinación a un tiempo dado. Ahora, esta T, que está aquí,
es el tiempo, un tiempo cualquiera que nosotros queramos obtener en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya, a partir de ahí también, bueno, involucra lo que es la solución línea fuente, la que les había comentado, la que se quedó de tarea investigar, que es esta parte, que es considerar el yacimiento como si fuera un popote. Y bueno, aquí ya se realiza todo el proceso matemático y de igual forma pues involucra lo que es la producción acumulada desde el tiempo 0 hasta t. Y de igual forma, bueno, pues aquí está la expresión que es a partir de la solución línea fuente, que se llega a esta expresión. Entonces, ya de ahí, bueno, también utilizamos lo que es otra expresión que también nos permite calcular la producción acumulada. Recordemos que hay diferentes formas de calcular la producción acumulada. Entonces, bueno, esta es en donde se involucra también el factor de compresibilidad y el número inicial de pozos en un área. Entonces, realizando una igualación de lo que es la NP, porque hay que recordar que aquí nosotros tenemos una forma de determinar NP, aquí encontramos otra forma de determinar NP, que es esta. Entonces nosotros las podemos igualar porque la NP va a ser la misma, ¿no? Es lo que nosotros queremos acumular, ¿sí? Entonces, realizando esa igualdad, pues nosotros aquí estamos igualando. A partir de ahí derivamos en ambos lados respecto al tiempo. Y realizando esa derivación, recordemos cuál era la definición de D, que la encontramos acá arriba. Ajá, esta es D. Esta parte. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos hacer esta igualación y ya realizar un despeje para tener lo que es 1 entre Q de Q de T, que para poder tener D. Entonces, vamos a llegar a que esta parte, que ya nosotros despejamos lo que son las variables, recordemos que K, H y todo el resto de los parámetros son constantes, entonces eso lo vamos a considerar constante. Y a partir de este proceso matemático, pues vamos a llegar a esta expresión, ¿no? Que fue la que les mostré anteriormente, a la que llegó ARPS. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a definir diferentes valores de B. Entonces, uno de los primeros valores que se define para B es B igual a 0, que es algo que se va a conocer como declinación exponencial. Entonces, esta B es la que nos va a dictar el tipo de declinación. Esta B va a variar de 0 a 1. En alguna literatura, ya cuando ustedes, por ejemplo, analicen yacimientos no convencionales, ustedes pueden encontrar que B es mayor que 1, pero estos ya son casos más particulares. Nosotros nos vamos a enfocar en los casos en los que B es mayor que 0, menor o igual a 1, ¿no? Mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Listo. Entonces, ahora, a partir de la declinación exponencial y considerando que B es igual a 0, nosotros vamos a tomar el modelo matemático que habíamos definido anteriormente, que es esto. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar que esta B es 0. Entonces, si esto es 0, esto es 0, nos queda DI sobre DI, digo DI más sobre 1, que bueno, es DI igual a DI. Entonces, si nosotros integramos lo que es de 0 a t y de q a q, recordemos que esto es lo que nos va a dar lo que hemos acumulado y lo que es el ritmo de producción, porque estamos integrando el área bajo la curva. Entonces nosotros vamos a llegar a una expresión que es esta. Ajá. Es decir, que Q es igual a QI
E a la menos DI por T. Ajá. Esa es la expresión que nosotros vamos a utilizar para una declinación exponencial. Esta es la que nos interesa más, ¿sí? Esto es DI. Ajá. Ahora, si nosotros quisiéramos obtener la expresión para la producción acumulada, entonces nosotros realizando otra vez una integración de 0 a t de esta expresión, nosotros vamos a llegar a esto, ¿no? Eso nos dice que NP es igual a QI sobre DI por 1 menos E a la menos DI por T. ¿Sí? Esta es la expresión que nos va a permitir calcular la producción acumulada. Entonces, hay diferentes formas de obtener el gasto a un cierto tiempo dado o a una cierta producción acumulada, y eso es lo que vamos a obtener a partir de aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacer ejercicios para que esto quede más claro. Entonces, con los ejercicios ya se va a ir aclarando toda esta parte, ¿no? Ahora, ¿cómo reconocemos nosotros si estamos hablando de una declinación exponencial? Hay diferentes métodos para reconocer qué tipo de declinación estamos teniendo. Para el caso de la declinación exponencial, primero lo que nosotros tenemos que hacer es graficar el logaritmo del gasto contra tiempo, es decir, es una gráfica log-log, digo de semilog, en donde ahora, a diferencia de la gráfica que usamos para el daño, la parte logarítmica va a ser el eje de las Y's y la cartesiana esta parte, ¿no? El eje de las X. Entonces, si nuestros datos de producción nos dan una línea recta, es decir, todos estos puntos son puntos de producción. Ajá, son puntos de producción que hemos acumulado durante la historia de producción del campo. Si estos, al hacer esta gráfica del logaritmo natural del gasto contra X nos da una línea recta, podríamos decir que estamos hablando de un tipo de declinación exponencial. Si nosotros de igual forma graficamos NP contra Q y también tenemos una línea recta, entonces nosotros podremos asegurar que estamos hablando de una declinación exponencial. Ajá. Entonces eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es parte del procedimiento. En realidad es como un proceso. Entonces, en muchas ocasiones, pues este tipo de declinaciones no se da en todos los campos. Se da solamente en cierto tipo de campos. Por ejemplo, algunos que tienen una declinación constante de la producción o pues que tienen quizás algunos con empuje muy fuerte del acuífero. Entonces, pues realmente, digo, en ocasiones pues será complicado encontrar este tipo de declinaciones. Más adelante pues ya veremos otros dos tipos de declinaciones que hay. Y bueno, ahí ya sabremos cuáles son las que se nos pueden presentar, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya casi para concluir, pues este es un procedimiento que se hace comúnmente para determinar el tipo de declinación. Entonces, lo que les comentaba de graficar primero
el gasto contra la producción acumulada en escala cartesiana, y de igual forma se puede hacer el gasto contra el tiempo en una gráfica semilog. Entonces, bueno, una vez que nosotros ya realizamos estas gráficas, les trazamos estas curvas aquí que tenemos, y a partir de ahí extrapolamos hasta cero en el caso de la producción acumulada. Por ejemplo, en este caso, si nosotros extrapolamos hasta este punto, este sería cuando NP igual a 0. Si nosotros extrapoláramos hasta este punto, nosotros tenemos que QI es igual a 0. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros obtenemos QI y NPI, ¿no? Y listo. A partir de ahí, lo que nosotros tenemos que hacer es, ya teniendo ese QI, y nosotros tenemos un gasto definido y un tiempo definido, QI lo obtuvimos a partir de la extrapolación de la línea, pues podemos obtener nuestra DI. Y a partir de nuestra DI, nosotros podemos tener también, si nosotros tenemos una QI, que es la que extrapolamos, y un gasto, que es el que nosotros queramos a cualquier tiempo, pues podemos tener con una NP ya definida, obtener esta DI. Lo que nos interesa es esta DI para saber cuál es el ritmo de declinación que vamos a ir teniendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna, todo bien. Vale, a ver, entonces, a ver, Daniel. Cuando hacemos la extrapolación, se podría decir que obtenemos nuestro gasto máximo y nuestra producción acumulada máxima. No, nosotros estamos extrapolando. Aquí, mira. Ujú. Listo, a ver. Estamos extrapolando a los valores iniciales, que nosotros tenemos al momento de la explotación. Esta es una gráfica semilogarítmica. Ajá, entonces aquí, en realidad lo que estamos haciendo es en qué momento estamos teniendo el primer gasto. Es decir, el gasto, no es el gasto máximo, porque el gasto máximo es el que está definido a partir de la IPR. Más bien este sería el gasto inicial. Ajá, el gasto inicial pues normalmente es un gasto alto, o es el gasto más alto, porque pues es con el gasto que iniciamos y ya después fue declinando, ¿no? ¿Qué es esto? Pero recuerda que el QO max, pues esto más bien es a partir de lo que es la curva de IPR, ¿no? Que es lo máximo que te puede dar el yacimiento. Ajá. Esto es presión, esto es gasto. Y esta NP, bueno, pues es como si tú tuvieras al punto, la NP igual a 0, ¿no? Prácticamente aquí no tienes nada acumulado porque tu gasto aquí en este punto también es Q igual a 0. Es decir, sería el gasto inicial. Ajá. Ok. Vale. Bueno, no el gasto inicial, más bien el gasto cuando no tienes nada, ¿no? Cuando tienes el pozo cerrado. Aquí. Este sí sería el gasto inicial, con lo que inicias al tiempo cero. ¿Vale? Ok, sí, Pedro, a ver. Listo. Y bueno, pues finalmente lo que sigue es calcular la producción acumulada a un tiempo que nosotros queramos, a partir de la DI que ya obtuvimos, el gasto inicial nosotros lo obtuvimos con la extrapolación, y el gasto, como les comenté anteriormente, nosotros podemos decir a qué tiempo, por ejemplo, yo voy a obtener un gasto de 500 barriles, ¿no? Eso es por así decirlo, o de 1000 barriles. Entonces, a partir de esta suposición y del pronóstico de producción, pues yo puedo obtener el tiempo. Pueden ser años, pueden ser 5, 3, 4 años. Eso lo vamos a ir calculando ya con la aplicación de estos modelos. Y bueno, pues finalmente a partir de QI y DI, bueno, podemos obtener el NP max. Si nosotros consideráramos
los valores como si tuviéramos la declinación inicial y el gasto inicial es como si consideramos que la declinación es prácticamente perfecta, que no va a haber cambios y nos va a permitir calcular al tiempo final cuál es el NP max, ¿no? Que bueno, en muchas ocasiones pues no es tan fácil de calcular. Entonces, bueno, ya para aplicar todos estos modelos, pues vamos a hacer un ejercicio. Ya lo vamos a hacer la próxima clase, lo vamos a ir revisando. Hoy ya nos dio tiempo de revisar lo de daño. Si quieren, la próxima clase... bueno, no sé, podemos revisar algo rápidamente de daño. Los que tengan que retirarse, bueno, pues se pueden retirar. Digo, no hay lista ni nada. Los que quieran quedarse, nos podemos quedar 15 minutos para ver rápidamente esa parte de daño. Entonces, la parte de curvas de declinación hasta aquí la dejamos. Mañana ya empezamos con el ejercicio. Entonces voy a parar la grabación aquí de lo que es curvas de declinación. Y denme, si quieren, tómense unos 5 minutos y ahorita en lo que pongo la presentación y eso, y ya nos conectamos dentro de unos 5 minutos. Vale, profe. Ok, profe. Aquí nos vemos por una duda de la tarea. Vale. Listo, entonces ahorita... Dale, profe, ahorita nos vemos.